Eres un estorbo viejo. Al día siguiente ya no tenían un centavo mío. El licenciado Arturo desliza el último documento sobre el escritorio de Caoba. Mis manos de 74 años firman sin temblar. 1.250.000 pesos. La casa de 3.600.000 pesos. Todo transferido al fideicomiso a nombre de mi nieta Daniela. El notario coloca el sello. El sonido seco es como un disparo. Cierro los ojos y veo la escena. La mesa del comedor, el pozole humeante, la voz de mi hijo atravesándome como un cuchillo. Eres un estorbo viejo, papá. Ya no sirves para nada. Abro los ojos. Guardo los documentos. Salgo a la calle donde Querétaro hierve bajo el sol implacable de las 2 de la tarde. En este momento, Esteban y Verónica revisan sus cuentas bancarias. En este momento descubren que el viejo estorbo les jugó la partida de su vida. No hubo gritos, no hubo violencia. Solo firmas, sellos y la justicia fría de un contador que nunca olvida una cifra. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Pero para entender cómo llegué a ese día en la notaría, tenemos que volver al momento exacto en que me llamaron un estorbo. Mi nombre es Juan Morales, tengo 74 años, y la noche del 15 de marzo dejé de ser el padre que perdonaba todo. La mesa estaba puesta como siempre la ponía. Mantel de cuadros rojos que Lucía compró en Tequisquiapan hace 20 años. Platos hondos de Talavera, tortillas recién hechas envueltas en la servilleta bordada. Había preparado pozole rojo, el mismo que mi esposa hacía cada jueves cuando aún respiraba. El olor del orégano y el chile guajillo llenaba la cocina, mezclándose con el aroma del limón recién cortado. Afuera, el calor del día se negaba a marcharse, aunque ya fueran las 8 de la noche. Esteban llegó primero, con esa camisa de vestir arrugada que usa desde que consiguió el puesto en la constructora. Verónica entró detrás, taconeando sobre las losetas con esos zapatos caros que yo mismo les ayudé a pagar cuando andaban apretados el mes pasado. Daniela venía arrastrando su mochila con esa mirada cansada de niña que ya ha visto demasiado. «Huele bien, suegro», dijo Verónica, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Nunca llegaba. Nos sentamos. Serví el pozole en silencio, con ese cuidado de quien cocina para demostrar amor, porque las palabras ya no alcanzan. Le puse extra de carne a Daniela, como siempre. Esteban ni siquiera levantó la vista de su celular. «Papá», comenzó mi hijo sin soltar el teléfono, «tenemos que hablar de algo importante. El tono. Ese maldito tono que usan los hijos cuando ya decidieron por ti. Lo conocía bien. Lo había escuchado cuando quisieron que vendiera el Chevy del 87, cuando sugirieron que ya no manejara de noche, cuando insinuaron que la casa era demasiado grande para un hombre solo. «Dime», respondí, soplando mi cuchara de pozole. Verónica fue quien habló, porque Verónica siempre hablaba cuando se trataba de cosas desagradables. «Es que, don Juan, usted ya no está para vivir solo. La semana pasada dejó la estufa prendida. Daniela tuvo que apagarla». Mentira. Nunca dejé la estufa prendida. Pero en ese momento, mi nieta bajó la mirada y supe que le habían ordenado callar. «Estoy perfectamente bien», dije, sintiendo cómo la irritación me trepaba por la garganta como reflujo ácido. «No, papá, no estás bien». Esteban finalmente dejó el celular. Sus ojos, los mismos ojos cafés de su madre, me miraban con una mezcla de impaciencia y algo peor. «Lástima. Tienes 74 años. Te olvidas de las cosas. La casa se está cayendo a pedazos porque ya no puedes mantenerla. Yo mantengo mi casa perfectamente». «Perfectamente». Verónica soltó una risa corta, afilada. «Don Juan, con todo respeto, esta casa necesita reparaciones que cuestan dinero. Dinero que usted ya no tiene para estar gastando en arreglos». Ahí estaba. El dinero. Siempre terminábamos hablando del dinero. «Tengo mi pensión, tengo mis ahorros».
Ahorros que se están acabando, papá. Por eso mismo pensamos que... Esteban miró a Verónica. Ella asintió. El teatro estaba ensayado. Pensamos que sería mejor si te mudas con nosotros. Vendemos esta casa, que de todas formas ya es muy grande, y con ese dinero... ¿Con ese dinero qué? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Con ese dinero podríamos comprar un departamento más moderno, papá. Algo con elevador, sin tantas escaleras que te puedan hacer daño, y tú tendrías tu espacio, tranquilo, sin preocupaciones. Traducción. Venderían mi casa, la casa donde nació Esteban, donde murió Lucía, donde cada rincón guarda 46 años de memoria. Y con mi dinero comprarían lo que ellos quisieran. Esta casa no está en venta. El silencio que siguió fue denso, pegajoso. Daniela removió su pozole sin comer. Verónica apretó los labios hasta convertirlos en una línea delgada. Esteban suspiró con esa exasperación que usan los hijos cuando el padre se niega a ser razonable. «Papá, estás siendo terco. Estoy siendo dueño de mi propia vida». «¡No!». La voz de Esteban retumbó contra las paredes de azulejo. «Ya no estás siendo dueño de nada. Eres un estorbo viejo que no entiende que las cosas cambiaron. Ya no puedes vivir solo, ya no puedes tomar decisiones, ya no sirves para nada más que estorbar». Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. El vapor del pozole seguía subiendo, indiferente. El reloj de pared marcaba las 8:23. Afuera, un perro ladraba a lo lejos. Daniela se levantó de la mesa con lágrimas rodando por sus mejillas. «Abuelito», susurró antes de correr hacia el patio. Verónica ni siquiera se inmutó. «Esteban tiene razón, don Juan. Usted ya es un peso para esta familia, y si de verdad nos quisiera, dejaría de ser tan egoísta y nos ayudaría en lugar de ponerse necio». Me quedé mirando mi plato. Los granos de maíz flotando en el caldo rojo. El pedazo de carne de puerco que corté con tanto cuidado esta tarde. Las tostadas que doré en el comal. No dije nada, no grité, no lloré, pero algo dentro de mí, algo que había permanecido flexible durante 74 años de perdón y paciencia, se quebró con un sonido que solo yo pude escuchar. Esteban y Verónica se fueron 20 minutos después, dejando sus platos a medio comer. Daniela se despidió con un abrazo que duró más de lo normal, como si presintiera que algo había cambiado para siempre. Lavé los platos en silencio, guardé las sobras, limpié la mesa, y cuando finalmente me senté en mi silla frente al televisor apagado, con la casa vacía resonando a mi alrededor, hice algo que no había hecho desde el funeral de Lucía. Sonreí, porque esa noche juré que nunca más me verían rogar. La madrugada del 16 de marzo me despertó a las 4:30, como siempre desde que cumplí 60 años. Me preparé café en la cafetera italiana que Lucía me regaló en nuestro 20º aniversario. El agua hirvió con ese silbido familiar que ya es parte del silencio de esta casa. Afuera, Querétaro todavía dormía bajo ese cielo oscuro que pronto se teñiría de naranja. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde anoche me llamaron estorbo, y bebí el café amargo, sin azúcar, como me gusta desde que el médico me prohibió los dulces. No podía dejar de pensar en una palabra: departamento. Algo más moderno, papá, con elevador. Esteban nunca había mostrado interés en departamentos modernos. Vivían en una casa rentada en la colonia Jardines, pagando 12,000 pesos mensuales que yo sabía les apretaban el presupuesto. ¿Por qué ahora de repente querían un departamento con elevador? A las 7 de la mañana, cuando el calor ya empezaba a trepar por las paredes, escuché voces en el patio trasero. Me asomé por la ventana de mi recámara. Esteban y Verónica estaban parados junto al tanque de gas, hablando en ese tono que la gente usa cuando cree que nadie escucha. «Mínimo 3,500,000 por la casa», decía Verónica, gesticulando con las manos.
He visto propiedades más chicas que se venden en 4 millones. Esta tiene buen terreno, y el viejo tiene ahorros, respondió Esteban, encendiendo un cigarro. Me dijo el año pasado que tenía como 300.000 en el banco. 300.000, Verónica silbó. Con eso y la venta de la casa podríamos comprar algo nosotros y meter al viejo en una residencia decente. Las hay desde 15.000 al mes. ¿Y si se niega? No se va a negar, mi amor. Nomás hay que presionarlo tantito. Ya viste cómo se puso ayer. Está viejo, confundido. Un par de semanas más, insistiendo, y cede. El cigarro de Esteban dibujaba espirales de humo en el aire caliente de la mañana. El notario dijo que necesito poder notarial para mover sus cosas. Que el viejo tiene que firmarlo. Pues lo convencemos o lo cansamos. Como sea, esa casa y ese dinero van a ser nuestros. Se alejaron hacia la calle. Escuché el motor de su Jetta arrancando. Me quedé parado junto a la ventana, con el corazón martillándome en el pecho, como cuando tuve aquel susto de presión alta hace 3 años. Pero no era presión alta. Era traición destilada, pura, cristalina. 300.000 pesos. El problema era que yo nunca le había dicho a Esteban que tenía 300.000. Le dije que tenía algunos ahorros cuando me preguntó el año pasado, pero nunca mencioné cifras. A las 9 de la mañana estaba en la sucursal bancaria de Avenida Constituyentes. El aire acondicionado me recibió como un abrazo frío. La ejecutiva, una mujer joven de unos 30 años llamada Marisol, me saludó con esa amabilidad profesional que usan los banqueros. Don Juan, ¿en qué le puedo ayudar? Necesito revisar mis movimientos de los últimos 6 meses. Me imprimió el estado de cuenta. 7 hojas. Me senté en la salita de espera, bajo el ventilador que giraba perezoso, y empecé a leer. Depósitos de mi pensión. 22.000 pesos mensuales. Todo en orden. Retiros, ahí empezó a torcerse todo. 3 de febrero, retiro de 20.000 pesos. Yo no había retirado 20.000 pesos en febrero. 15 de febrero, retiro de 35.000. Tampoco. 2 de marzo, retiro de 40.000. 8 de marzo, retiro de 55.000. Sumé mentalmente ese hábito de contador que nunca se va. 150.000 pesos en mes y medio. Pero había más. Revisé los meses anteriores. Diciembre, 40.000. Noviembre, 30.000. Octubre, 20.000. Septiembre, 50.000. Total, 290.000 pesos. Mis manos temblaban sosteniendo el papel. El ventilador seguía girando. Una señora al lado mío hablaba por teléfono sobre una transferencia. Todo seguía normal, cotidiano, mientras mi mundo se desmoronaba en 7 hojas impresas. Marisol, la llamé con voz que no reconocí como mía. Estos retiros, ¿quién los hizo? Ella revisó su computadora, tecleando rápido. Don Juan, estos retiros fueron hechos en ventanilla con su tarjeta de débito. Yo no hice ninguno de estos retiros. Su rostro cambió. ¿Está seguro? Completamente seguro. ¿Alguien más tiene acceso a su tarjeta? Y ahí estaba la respuesta que no quería dar. Mi tarjeta, la que le presté a Esteban en octubre cuando me dijo que necesitaba un préstamo urgente de 20.000 pesos porque tenía que pagar una multa de tránsito. Me dijo que me la devolvería en 2 días. Nunca me la devolvió. Y yo, como el viejo tonto que fui, nunca se la pedí de vuelta. Mi hijo, dije finalmente, mi hijo tiene mi tarjeta. Marisol asintió despacio. Don Juan, esto es delicado. ¿Quiere levantar un reporte? No, respondí demasiado rápido, porque levantar un reporte significaba policías, denuncias, ver a mi único hijo esposado. No todavía, solo quiero bloquear la tarjeta y que me den una nueva. Por supuesto. ¿Y el saldo actual? Dígame usted, tecleó. Su expresión me dijo todo antes de que hablara. 8.400 pesos, don Juan. De 300.000 a 8.400. Salí del banco a las 10:30 de la mañana.
Querétaro ardía bajo un sol que no perdonaba. El calor me golpeó como una bofetada, pero lo agradecí porque el dolor físico distrae del otro, del que te quema por dentro. Caminé sin rumbo por Avenida Corregidora. Pasé frente a la tienda de abarrotes donde compraba cigarros cuando todavía fumaba. Pasé frente a la taquería donde Lucía y yo cenábamos tacos de suadero los viernes. Todo seguía igual. El mundo no se había detenido porque Juan Morales acabara de descubrir que su hijo era un ladrón. Me senté en una banca del jardín Cenea, bajo la sombra de los árboles, con el kiosco al frente y las palomas picoteando migajas. Saqué las hojas del estado de cuenta y las volví a leer. 290,000 pesos. Cada retiro era una mentira. Cada retiro era una traición. Cada retiro era mi hijo diciéndome: no vales nada, viejo, ni siquiera tu dinero es tuyo. Doblé los papeles con cuidado. Los guardé en el bolsillo de mi camisa, junto al corazón que todavía latía, aunque no entendiera muy bien por qué. Una pareja joven pasó frente a mí, riendo, tomados de la mano. Tendrían la edad que Lucía y yo teníamos cuando nos casamos. 74 años después, yo estaba sentado en una banca descubriendo que la familia, por la que trabajé toda mi vida, me había robado. Pero en ese momento, mientras el calor se volvía insoportable y el sudor me corría por la espalda, algo cambió en mi cabeza. No era tristeza lo que sentía, era claridad. La claridad fría de un contador que encuentra un desfalco y sabe exactamente qué hacer. Esa tarde compré un cuaderno en la papelería de don Ramiro. Regresé a casa. Me senté en el comedor y en la primera página escribí 2 palabras con letra firme: auditoría final. En ese instante supe que la venganza también se puede planear con calma. Los siguientes 3 días me convertí en un fantasma en mi propia casa. Esteban y Verónica pasaban cada tarde, como si nada hubiera cambiado. Traían a Daniela, quien me abrazaba con esa ternura que solo los niños saben dar sin pedir nada a cambio. Cenábamos, hablábamos del clima, de la escuela de mi nieta, de la novela que Verónica veía religiosamente a las 9. Yo asentía, sonreía, servía agua fresca de Jamaica, pero por dentro, con cada palabra que intercambiábamos, yo sumaba, restaba, multiplicaba. El cuaderno que compré en la papelería de don Ramiro se fue llenando de números, fechas, documentos que necesitaba reunir. Trabajaba en él cada madrugada, de 4:30 a 7, antes de que el calor se volviera insoportable y antes de que alguien pudiera tocar mi puerta. 42 años trabajé como contador en la empresa de textiles Ramírez Hermanos. 42 años auditando, revisando, encontrando discrepancias que otros querían esconder. Me jubilé a los 65 con una pensión digna y la certeza de que los números nunca mienten. La gente sí, los números no, y ahora esos números me hablaban con una claridad brutal. El 19 de marzo, un martes que amaneció nublado pero que terminó hirviendo como todos, fui al despacho del licenciado Arturo Gómez. Su notaría quedaba en el centro histórico, en una casona colonial con paredes gruesas que mantenían el fresco incluso en los días más crueles del verano queretano. Arturo y yo nos conocíamos desde hace 30 años. Fue él quien hizo la escritura de mi casa cuando la compramos en el 79. Fue él quien tramitó el testamento de Lucía cuando murió hace 8 años. Era un hombre de mi edad, 74 igual que yo, con ese tipo de arrugas que se ganan con honestidad y no con vicios. «Juan», me saludó con un apretón de manos firme. «Qué sorpresa verte por acá. ¿Todo bien?» «Necesito revisar unos documentos, Arturo. Los de mi casa, los de mi testamento». Algo en mi tono le hizo fruncir el ceño. Me hizo pasar a su oficina privada, una habitación que olía a papel viejo y a ese perfume amaderado que usan los hombres de nuestra generación.
El ventilador de techo giraba despacio, removiendo el aire tibio. ¿Y pasó algo?, preguntó mientras buscaba mi expediente en el archivero metálico. Mi hijo me robó 290,000 pesos de mi cuenta bancaria. Arturo se detuvo. Me miró por encima de sus lentes de lectura. ¿Cómo dices? Retiros no autorizados. Durante 6 meses. Usó mi tarjeta de débito que le presté y nunca me devolvió. Juan, eso es robo, lo sé. Me senté en la silla de piel frente a su escritorio. Y ahora quieren que venda mi casa, que les firme un poder notarial, que me interne en una residencia mientras ellos se quedan con todo. Arturo colocó mi expediente sobre el escritorio. No dijo nada por un momento, solo el ventilador rompía el silencio. ¿Qué necesitas?, preguntó finalmente. Saber qué opciones tengo, legales, limpias. Abrió mi expediente, revisó las escrituras de la casa. Revisó el testamento que hice cuando Lucía murió, ese donde dejaba todo a Esteban, porque era mi único hijo y porque entonces todavía creía en la sangre como vínculo sagrado. Según este testamento, explicó Arturo, Esteban hereda todo. La casa está valuada en... Déjame ver. Pasó páginas. 3,600,000 pesos según el avalúo del año pasado. ¿Y si quiero cambiar el testamento? Puedes hacerlo cuando quieras. Es tu derecho. ¿Ma, puedo heredarle todo a mi nieta? Arturo se recargó en su silla. El cuero crujió. Puedes. Daniela es tu nieta, tiene derecho a heredar, pero Esteban puede impugnarlo. Los hijos tienen derechos sobre la herencia de sus padres. ¿Y si no es herencia? ¿Y si es donación en vida? Los ojos de Arturo se iluminaron con esa chispa que tienen los abogados cuando entienden el juego. Donación en vida es diferente. Tú puedes disponer de tus bienes como quieras mientras estés vivo. Un fideicomiso, por ejemplo. Explícame. Un fideicomiso es como una caja fuerte legal. Tú metes ahí tu casa, tus ahorros, lo que quieras. Nombras un beneficiario, en este caso Daniela, y estableces las condiciones. Puede ser que ella no pueda tocar nada hasta los 18 años, o hasta que se case, o hasta que tú mueras. Tú decides. ¿Y Esteban? Esteban no puede tocar un fideicomiso. Está blindado legalmente. Una vez que lo firmas y lo registras, esos bienes ya no son tuyos técnicamente. Son del fideicomiso. Y cuando tú faltes, pasan directamente a Daniela, sin pasar por sucesión testamentaria. El ventilador seguía girando. Afuera se escuchaban las campanas de la iglesia de San Francisco dando las 12 del día. Sentí como una sonrisa pequeña, casi imperceptible, se dibujaba en mi rostro. ¿Cuánto tiempo toma hacer un fideicomiso? Si tienes todos los documentos en orden, 1 semana, 2 máximo. Quiero hacerlo. Arturo asintió. Necesito la escritura de tu casa, identificación oficial, comprobante de domicilio actualizado y el acta de nacimiento de Daniela. Lo tendré listo para mañana. Juan. Arturo se quitó los lentes. ¿Estás seguro? Es tu hijo. Por eso mismo estoy seguro, respondí, levantándome de la silla. Porque es mi hijo y porque me enseñó que la sangre no siempre es sinónimo de lealtad. Salí de la notaría a la 1 de la tarde. El sol caía vertical, brutal, convirtiendo las calles del centro en un horno. Caminé hasta la plaza de armas. Me senté en una banca bajo los árboles de naranjo que daban una sombra tacaña, pero suficiente. Saqué mi cuaderno. En la página que decía Auditoría Final, escribí 1. Cambiar testamento. En proceso 2. Crear fideicomiso para Daniela. En proceso 3. Recuperar documentos importantes. Pendiente. 4. Proteger pensión. Pendiente. Cerré el cuaderno. Lo guardé en el bolsillo de mi camisa junto a las hojas del estado de cuenta que llevaba conmigo desde hace 3 días como evidencia de mi propia ingenuidad. Una paloma se posó cerca de mis pies. La observé picotear la tierra seca buscando migajas. Pensé en Lucía, en cómo solíamos venir a esta plaza los domingos cuando Esteban era niño.
en cómo ella me decía que nuestro hijo sería un hombre de bien porque tenía buenos ejemplos. Qué equivocados estuvimos. Pero la diferencia entre Lucía y yo era que ella ya descansaba en paz en el panteón municipal, sin saber que el hijo al que tanto amó se había convertido en esto. Y yo todavía estaba aquí, a mis 74 años, aprendiendo que nunca es tarde para defender lo que es tuyo. El calor era insoportable. Me levanté, caminé hacia la parada del camión. Esa tarde, de regreso en casa, recordé algo importante. Los 290,000 pesos robados venían de mi cuenta de cheques, la vinculada a la tarjeta de débito. Pero había otro dinero. El dinero que Lucía y yo ahorramos durante años en CETES, certificados a plazo fijo que renovaba cada 6 meses en otra institución bancaria. 1.250.000 pesos que Esteban no sabía que existían porque nunca le hablé de esas inversiones. Ese dinero estaba intocado, protegido, esperando. Ahora sabía exactamente para qué lo usaría. Y mi última cuenta pendiente tenía nombre y apellido. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, en el sillón de tela desgastada donde Lucía solía tejer mientras veíamos las noticias. La casa crujía con esos sonidos que solo las construcciones viejas saben hacer. La madera expandiéndose, las tuberías suspirando, el viento colándose por rendijas invisibles. Afuera, Querétaro respiraba con ese calor nocturno que no da tregua ni siquiera a medianoche. Frente a mí, sobre la mesita de centro, estaba la fotografía. Lucía y yo el día de nuestra boda, 12 de junio de 1976. Ella con su vestido blanco sencillo, yo con mi único traje gris. Sonreíamos como si el mundo fuera nuestro y los problemas no existieran. Teníamos 26 años, toda una vida por delante. Lucía, susurré en la oscuridad. Nuestro hijo se convirtió en un ladrón. La fotografía no respondió, pero yo seguí hablando porque a veces los muertos escuchan mejor que los vivos. ¿Te acuerdas cuando nació? Lloró tanto que el doctor dijo que tenía pulmones de cantante. Tú te reíste. Dijiste que sería abogado, que defendería a los pobres. Yo dije que sería contador, como su papá. Me reí amargo. Terminó siendo un ratero. El reloj de pared marcaba las 2:15 de la madrugada. Me levanté, fui a la cocina, calenté leche en la estufa, ese remedio que Lucía usaba cuando yo no podía dormir por el estrés del trabajo. El olor dulce llenó la cocina. Serví la leche en la taza azul, la que tenía despostillada la orilla, pero que nunca tiré porque fue regalo de mi suegra. Regresé a la sala con la taza humeante. Me senté de nuevo, y entonces vi algo que no había notado en años. La caja de madera bajo la mesa auxiliar, la caja de los recuerdos. La saqué. Pesaba poco, pero contenía mucho. La abrí despacio, como quien abre una herida vieja. Adentro estaban las fotografías que nunca enmarcamos, los documentos que guardamos, por si acaso, las cartas que Lucía me escribía cuando yo viajaba por trabajo. Tomé una foto. Esteban, a los 5 años, en su primer día de escuela. Uniforme nuevo, mochila demasiado grande, sonrisa sin dientes. Lucía lo tenía de la mano. Yo estaba agachado a su lado, arreglándole la corbata. Éramos felices, o al menos creíamos serlo. Otra foto, Esteban a los 15, en su graduación de secundaria. Ya tenía esa mirada que después se volvería característica, esa mezcla de ambición y hastío que nunca supe descifrar. Otra más. Esteban a los 23, el día que se recibió de ingeniero civil. Lucía lloraba de felicidad. Yo tenía el brazo sobre sus hombros. Mi hijo sostenía su título como si fuera un trofeo conquistado en batalla. ¿En qué momento se torció todo? Seguí revisando. Encontré el acta de nacimiento de Daniela, mi nieta, 13 años, nacida el 8 de marzo del 2012 en el Hospital General de Querétaro. Peso, 3 kilos 200 gramos.
la única luz que quedaba en esta familia oscurecida. Guardé el acta en mi camisa. La necesitaría para el fideicomiso. Bajo las fotografías encontré algo que no recordaba haber guardado: el cuaderno donde Lucía anotaba los gastos de la casa. Lo abrí. Su letra menuda, perfecta, llenaba las páginas con cifras de hace 20 años. Enero 2005. Colegiatura de Esteban, 1.500 pesos. Libros, 400. Uniforme nuevo, 350. Página tras página, año tras año, cada peso gastado en nuestro hijo estaba anotado con ese amor meticuloso que solo una madre tiene. Uniforme, útiles, doctores, dentista, la fiesta de 15 años de su novia, el enganche de su primer carro. Sumé mentalmente. Solo en su educación, desde primaria hasta la universidad, gastamos más de 500,000 pesos. En 2005, 500,000 pesos era una fortuna. Era el sueldo de 5 años de trabajo. Y ahora, ese mismo hijo me había robado 290,000 pesos y quería quedarse con mi casa de 3,600,000. Cerré el cuaderno de Lucía. Lo sostuve contra mi pecho. ¿Qué hicimos mal?, le pregunté a la fotografía de mi esposa. ¿Le dimos demasiado? ¿Le dimos muy poco? Afuera, un gallo cantó destiempo. Pronto amanecería. Me levanté. Llevé la caja de regreso a su lugar. Pero me quedé con 3 cosas: el acta de Daniela, una fotografía de Lucía sonriendo bajo el naranjo del patio y el cuaderno de gastos. Fui a mi recámara. Abrí el cajón de mi buró. Ahí estaban mis propios documentos: escritura de la casa, testamento viejo, póliza del seguro de vida, cartilla militar, título de contador público. Toda mi vida en papeles amarillentos. Tomé la escritura. La leí completa, aunque ya me la sabía de memoria. Casa ubicada en calle Mariano Escobedo, número 147, Colonia Centro. Terreno de 240 metros cuadrados. Construcción de 180 metros cuadrados. Valuada en 3,600,000 pesos. Esta casa la compré en 1979 con el enganche que ahorré durante 5 años. La terminé de pagar en 1994, 15 años de hipoteca puntual, mes tras mes, sin fallar jamás. En estas paredes nació mi hijo. En estas paredes murió mi esposa. En estas paredes lloré, reí, soñé, trabajé, descansé, y ahora mi hijo quería arrebatármela como si fuera un trasto viejo. Guardé todos los documentos en un sobre manila. Los escondí en el doble fondo de mi closet, ese que instalé hace años para guardar dinero de emergencia y que ya nadie recordaba que existía. Eran las 5 de la mañana cuando terminé. El cielo empezaba a aclararse con ese tono gris azulado que precede al amanecer queretano. Me preparé café. Me senté en la cocina. Miré por la ventana hacia el patio. El naranjo que planté cuando nació Esteban seguía ahí, viejo, torcido, pero dando frutos cada temporada. Lucía solía decir que ese árbol era como nuestra familia. Raíces profundas, ramas torcidas, pero siempre dando algo bueno. Qué equivocada estaba. Escuché la puerta del patio abrirse. Me tensé. Pero era doña Mercedes, mi vecina de toda la vida, asomándose por la reja que separaba nuestros terrenos. «Juan», llamó con voz suave. «¿Estás bien? Te vi con la luz prendida toda la noche». Mercedes López tenía 69 años. Era viuda como yo. Nos conocíamos desde que nos mudamos al barrio hace más de 40 años. Sabía leer mi silencio mejor que nadie. «Pasa, Mercedes, hay café fresco». Ella entró arrastrando sus chanclas sobre las losetas. Se sentó frente a mí sin preguntar nada, solo esperando. Y yo, que había aprendido a guardar secretos durante 74 años, me quebré. «Mi hijo me está robando». Mercedes no se sorprendió, solo asintió, como si ya lo supiera. «Los vi el otro día hablando en tu patio. Sus caras...» Negó con la cabeza. «Juan, hay una maldad que no se puede esconder». Le conté todo. Los retiros,
Las conversaciones que escuché, el plan de venderme como ganado viejo a una residencia. Mercedes escuchó en silencio, tomando su café, con esa paciencia infinita de las mujeres que han visto demasiado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó cuando terminé. «Ya lo estoy haciendo». Me miró a los ojos. En su mirada vi algo que no esperaba: orgullo. «Lucía estaría orgullosa de ti». Me levanté. Miré la fotografía de mi esposa que colgaba en la pared de la cocina. «Lucía, esta vez no me quedaré callado». El 23 de marzo, un sábado que amaneció con ese calor pegajoso que anuncia tormenta sin cumplirla, Esteban y Verónica llegaron más temprano de lo normal. Eran las 9 de la mañana. Yo estaba en el patio regando las plantas, actividad que hacía cada sábado desde que me jubilé. El agua caía sobre las macetas de geranios que Lucía plantó y que yo mantenía vivas como un pacto silencioso con su memoria. El olor a tierra mojada se mezclaba con el calor que ya trepaba por las paredes. «Papá», llamó Esteban desde la puerta, «necesitamos hablar». Cerré la llave del agua. Me sequé las manos en el pantalón. Entré a la casa. Verónica estaba sentada en la sala, con esa postura rígida que usaba cuando venía a dar malas noticias. Esteban se paseaba de un lado a otro, nervioso, como animal enjaulado. «¿Dónde está Daniela?», pregunté. «Se quedó en la casa», respondió Verónica. «Esto es cosa de adultos». Me senté en mi sillón. Los miré. Esperé. Esteban respiró hondo. «Papá, hemos estado pensando mucho en tu situación». «¿Mi situación?». «Tu edad, tu salud. Vivir solo ya no es seguro para ti». «Estoy perfectamente bien». «No, papá, no estás bien». Verónica se inclinó hacia adelante. «El otro día dejaste la llave del agua abierta toda la noche. El recibo de agua llegó por 4,000 pesos. Mentira. Nunca dejé la llave abierta. Pero ahí estaba otra vez. La estrategia de hacerme ver como un viejo senil que no podía cuidarse solo. Revisé el recibo», dije calmado. «Llegó por 1,200 pesos, como siempre». Verónica parpadeó. Esteban carraspeó. «Bueno, el punto es que...». Mi hijo se sentó al borde del sofá. «Investigamos algunas opciones. Hay una residencia muy buena en la colonia Juriquilla. Residencia Plenitud se llama. Fuimos a visitarla». El aire en la sala se volvió denso, espeso. «Es preciosa, don Juan», continuó Verónica, con ese tono meloso que usaba cuando quería convencer. «Tiene jardines, enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, hay señores de su edad, puede hacer amigos». «No necesito hacer amigos en una residencia». «Papá, escucha». Esteban sacó un folleto de su mochila. Lo puso sobre la mesita. «Míralo. Habitaciones privadas, comida incluida, atención médica, todo lo que necesitas». Tomé el folleto. Colores brillantes, fotografías de viejitos sonrientes jugando dominó. Letras grandes que prometían dignidad y cuidado en la tercera edad. Al final, en letra pequeña, desde 15,000 pesos mensuales. 15,000 pesos, dije en voz alta. Mi pensión es de 22,000. Por eso mismo, Verónica sonrió. Le sobrarían 7,000 para sus gastos personales y nosotros nos encargaríamos de pagar la mensualidad directamente. Claro, ellos se encargarían, tendrían acceso directo a mi pensión. ¿Y mi casa? Silencio. Esteban miró a Verónica. Ella asintió. «Bueno, papá, la casa, pues la venderíamos. Es muy grande para ti solo de todas formas, y con ese dinero podríamos asegurar tu futuro. Ponerlo en una inversión, en un fideicomiso para tus gastos». Ahí estaba la palabra. Fideicomiso. Pero no para protegerme, para controlarme. No voy a vender mi casa y no voy a irme a ninguna residencia. La sonrisa de Verónica se congeló. Esteban se puso de pie. «Papá, ya basta de terquedades. Tienes 74 años, ya no puedes tomar estas decisiones solo».
Tengo 74 años, no 74 minutos de vida. Mi mente está perfecta. Ah, sí. Verónica se levantó también. ¿Y dónde está su tarjeta de débito, don Juan? ¿La perdió otra vez? Se me heló la sangre. ¿Qué dijiste? Su tarjeta, la que le presté a Esteban en octubre y que usted no ha pedido de vuelta. ¿Ya se olvidó que se la prestó? No me olvidé de nada. Claro que sí. Por eso necesita ayuda. Por eso necesita que alguien más maneje sus cosas. Esteban sacó un folder, lo puso junto al folleto de la residencia. Aquí están los papeles, papá. Es un poder notarial simple. Me autoriza a manejar tus cuentas, a tomar decisiones médicas si es necesario, a vender propiedades en tu nombre. Es por tu bien. Miré el folder sin tocarlo. Ya fueron con un notario. Tenemos cita el lunes con el licenciado Villarreal. Solo necesitamos que firmes. Todo estaba planeado, calculado. La residencia, el poder notarial, la venta de mi casa, mi destino decidido sin consultarme, como si ya estuviera muerto. Necesito pensarlo, dije. No hay nada que pensar. Esteban golpeó la mesita. O firmas el lunes, o vamos a tener que hacer esto de otra manera. ¿Qué otra manera? Podemos declararte incapacitado, papá, con 2 testigos que digan que ya no estás en tus facultades mentales. Un juez puede darnos la tutela. ¿Eso quieres? ¿Un proceso legal que todo el mundo sepa que el gran don Juan Morales ya no puede ni limpiarse solo? El veneno en sus palabras era tan real que casi podía saborearlo. Lárguense de mi casa. Papá, dije que se larguen. Ahora. Verónica tomó su bolsa. Está cometiendo un error, don Juan. Un error muy grande. Salieron dando un portazo. El silencio que dejaron era peor que sus gritos. Me quedé sentado, con el folleto de la residencia Plenitud en una mano y el folder del poder notarial en la otra. Las manos me temblaban no de miedo, sino de una furia tan pura que me sorprendió estar sintiendo a mis 74 años. Alguien tocó suavemente la ventana del patio. Era Daniela. Se había escondido afuera todo el tiempo. «Abuelito», susurró cuando le abrí con los ojos rojos de llorar. Escuché todo. La abracé. Olía a champú de fresa y a inocencia. «No dejes que te lleven a ese lugar», sollozó contra mi pecho. «Por favor, no voy a ir a ningún lado, mi niña. Mamá y papá dicen que ya no sirves, pero yo sé que no es cierto. Yo sé que eres el más listo de todos». Me separé para mirarla a los ojos. Esos ojos que eran idénticos a los de Lucía. «Daniela, ¿confías en tu abuelito?» «Sí». «Entonces necesito que me hagas un favor. No le digas a nadie que estuviste aquí. Y pase lo que pase, confía en mí». «¿De acuerdo?». Asintió, limpiándose las lágrimas. Se fue por la puerta del patio, la misma por donde entraba desde niña a robarme galletas y pedirme cuentos. Entré a mi recámara. Abrí el closet. Saqué el sobre manila del doble fondo. Abrí la caja fuerte pequeña que tenía escondida detrás de mis zapatos viejos. Adentro estaba mi testamento original. Lo saqué. Lo leí una vez más. Luego, con la calma de quien ha tomado la decisión más importante de su vida, lo rompí en pedazos pequeños. Esa noche decidí cambiar mi destino y el de ellos. El martes 26 de marzo a las 10 de la mañana, mientras Esteban y Verónica esperaban en el despacho del licenciado Villarreal con sus papeles de poder notarial, yo estaba sentado frente al escritorio de caoba del licenciado Arturo Gómez, firmando documentos que cambiarían todo. La notaría olía a café recién hecho y a ese papel especial que usan para los documentos legales. El aire acondicionado zumbaba bajito, luchando contra el calor que ya a media mañana convertía a Querétaro en un horno. Arturo había colocado todos los papeles en orden perfecto, con banderitas amarillas marcando dónde debía firmar. «Juan», dijo con voz seria, «una vez que firmes esto, no hay vuelta atrás. ¿Estás completamente seguro?» Miré los documentos. 5 juegos de hojas blancas que contenían mi venganza perfectamente legal.
Contrato de fideicomiso irrevocable, decía el primero, en letras mayúsculas. Estoy seguro. Arturo asintió. Comenzó a explicarme cada documento, aunque yo ya lo había leído 3 veces en casa. Este fideicomiso transfiere la propiedad ubicada en calle Mariano Escobedo 147, valuada en 3.600.000 pesos, a nombre de tu nieta Daniela Morales Salgado. Ella no podrá disponer de la propiedad hasta cumplir 25 años o hasta tu fallecimiento, lo que ocurra primero. Firmé. Mi letra, a pesar de mis 74 años, seguía siendo firme y clara. 42 años firmando auditorías me habían dado pulso de cirujano. Este segundo documento, continuó Arturo, transfiere 1.250.000 pesos de tu cuenta bancaria al mismo fideicomiso. El dinero será administrado por el banco hasta que Daniela cumpla 25 años. Los intereses generados se usarán para su educación. 1.250.000 pesos. Era todo lo que me quedaba después del robo. Mi pensión de jubilación, ahorrada durante 8 años desde que murió Lucía. Cada peso guardado con disciplina, cada gasto medido, cada sacrificio documentado. Firmé. Este tercer documento es tu nuevo testamento. Quedas sin herederos directos a excepción de Daniela, quien recibirá cualquier bien adicional que tengas al momento de tu muerte. Esteban quedaba fuera, completamente fuera. Firmé. Y este último, Arturo lo deslizó hacia mí con cuidado. Es una carta poder que me autorizas a mí como tu representante legal en caso de que alguien intente declararte incapacitado. Incluye evaluaciones médicas que demuestran que estás en pleno uso de tus facultades mentales. La semana pasada, después de la amenaza de Esteban, fui con el doctor Salazar. Me hizo pruebas de memoria, razonamiento, capacidad motriz. Pasé todo con calificaciones perfectas. El doctor rió. Juan, tienes la mente más clara que muchos de 40 años. Firmé el último documento. Arturo comenzó a colocar los sellos. Cada golpe seco del sello notarial sonaba como un clavo en un ataúd. El ataúd de las ambiciones de mi hijo. Listo, dijo finalmente. En 48 horas estará registrado en el registro público de la propiedad. A partir de ese momento, tu casa y tu dinero estarán completamente protegidos. Guardó una copia de cada documento en un sobre manila con mi nombre. Me entregó otro juego. Guárdalos bien, y te sugiero que no le digas nada a tu hijo hasta que el registro esté completo. No pensaba decirle nada. Arturo se quitó los lentes. Me miró con esa mezcla de respeto y tristeza que usan los amigos cuando ven a otro tomar decisiones dolorosas pero necesarias. ¿Cómo te sientes? Libre. Y era verdad. Por primera vez en meses sentía que el peso sobre mi pecho se aligeraba. No era felicidad. Era algo mejor. Control. Salí de la notaría a las 11:30. El sol caía vertical sobre las calles del centro histórico. Los turistas caminaban buscando sombra. Los vendedores ambulantes ofrecían agua fresca bajo sus sombrillas coloridas. Todo seguía normal en Querétaro mientras mi mundo se reordenaba completamente. Doña Mercedes me esperaba sentada en una banca de la Plaza de Armas, bajo un árbol de pirul que daba sombra generosa. Llevaba su vestido de flores y su bolsa de mano negra que usaba para las ocasiones importantes. ¿Ya está?, preguntó cuando me senté junto a ella. Ya está. No preguntó detalles, solo puso su mano arrugada sobre la mía. Lucía estaría orgullosa. Nos quedamos ahí sentados, 2 viejos de 70 y tantos años que habían visto demasiado pero que todavía tenían fuerzas para una batalla más. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Mercedes. Ahora espero 2 días. El jueves todo estará registrado y no habrá nada que Esteban pueda hacer. ¿Te va a buscar? Seguro. Cuando Villarreal le diga que no firmé el poder notarial, va a venir furioso.
¿Y qué le vas a decir? Sonreí. Nada. El silencio es mi mejor arma ahora. Regresamos a casa en el camión. El calor dentro del transporte era sofocante, pero yo apenas lo sentía. Llevaba el sobre Manila apretado contra mi pecho, protegiéndolo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Porque lo era. Llegué a casa a la 1 de la tarde. Entré. Cerré la puerta con llave. Fui directo al closet. Abrí el doble fondo. Guardé los documentos junto a mi acta de nacimiento, mi cartilla militar, mi título de contador. Toda mi vida en papeles. Y ahora, toda mi venganza también. Me preparé de comer. Huevos con frijoles. Tortillas calentadas en el comal. Salsa verde que hice el domingo. Comí despacio, en silencio, mirando por la ventana hacia el patio, donde el naranjo se mecía con una brisa que no refrescaba nada. A las 3 de la tarde sonó mi celular. Era Esteban. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. Conté 12 llamadas perdidas antes de las 6 de la tarde. A las 7 llegaron a mi casa. Tocaron la puerta con esos golpes fuertes que usan las personas que creen tener derecho a entrar a cualquier lugar. «¡Papá! ¡Abre la puerta!». Me quedé sentado en la sala, inmóvil, en silencio. «Papá, sé que estás ahí. Villarreal nos dijo que no fuiste a firmar. Abre ahora mismo». Verónica gritó también. «Don Juan, no sea terco. Solo queremos hablar». Pero yo no abrí. Me quedé ahí, en mi sillón, con las luces apagadas, escuchando cómo gritaban del otro lado de la puerta que yo pagué, de la casa que yo compré, en la vida que yo construí. Después de media hora se fueron. El silencio que dejaron fue hermoso. Me levanté, prendí la luz de la sala. Serví un vaso de agua. Miré el reloj de pared que Lucía me regaló en nuestro 10º aniversario. Las manecillas marcaban las 8:15. En 2 días, el jueves a mediodía, todos los documentos estarían registrados. En 2 días, mi hijo descubriría que subestimó al viejo estorbo. En 2 días comenzaría mi paz. Me senté de nuevo. Tomé mi cuaderno de auditoría final. Taché las primeras 2 tareas. 1. Cambiar testamento. Hecho. 2. Crear fideicomiso para Daniela. Hecho. Quedaban 2 más. Pero las más importantes ya estaban cumplidas. Cerré el cuaderno, lo guardé y en medio del silencio de mi casa, con el calor de la noche queretana filtrándose por las ventanas, sonreí. Mi silencio ahora tenía valor legal. El sábado 31 de marzo, 5 días después de firmar los documentos que sellaron mi venganza, recibí una llamada de Verónica que me sorprendió por su tono dulce, casi servil. «Don Juan», dijo con esa voz melosa que reservaba para cuando quería algo, «queremos invitarlo a cenar esta noche, en la casa. Una disculpa por cómo han estado las cosas». Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono contra mi oreja, escuchando el zumbido de la línea. «Esteban se pasó de la raya el otro día», continuó. «Queremos arreglar las cosas, como familia. ¿Qué dice? ¿A las 8? Ahí estaré», respondí. Colgué. Miré el calendario en la pared de la cocina. Los documentos llevaban registrados desde el jueves. Todo estaba blindado, sellado, protegido. Ya no había nada que pudieran hacer, pero ellos no lo sabían todavía. A las 7:30 me bañé. Me puse mi camisa blanca de vestir, la que usaba para ocasiones especiales, pantalón de vestir gris, zapatos boleados. Me peiné frente al espejo y vi a un hombre de 74 años que ya no era víctima de nadie. Llegué a su casa en taxi a las 8 en punto. Vivían en la colonia Jardines, en una casa rentada de 2 pisos con jardín pequeño y cochera para 2 autos. La puerta estaba abierta. Música suave salía desde adentro. Toqué el timbre. Esteban abrió con una sonrisa enorme, de esas que no llegaban a los ojos. «Papá, qué bueno que viniste». «Pasa, pasa». La casa olía a comida cara. Verónica había cocinado lasaña, ese platillo que hacía cuando quería impresionar.
La mesa estaba puesta con mantel blanco, copas de vino, velas. Daniela estaba sentada en la sala viendo televisión. Me saludó con un abrazo silencioso que duró 3 segundos más de lo normal. «Siéntate, papá. Ahorita servimos». Me senté en la cabecera. Esteban descorchó una botella de vino tinto. Verónica trajo la lasaña humeante en una bandeja de vidrio. Se sentaron uno a cada lado. «Un brindis», dijo Esteban levantando su copa. «Por la familia, por resolver las cosas como adultos». Chocamos las copas. El sonido del cristal resonó delicado. Comimos en un silencio incómodo que Verónica intentaba llenar con comentarios sobre el clima, sobre la escuela de Daniela, sobre la nueva construcción que Esteban estaba supervisando. Yo asentía, comía despacio, observaba. Después del postre, flan napolitano que sabía a culpa, Esteban carraspeó. «Papá, queríamos hablar contigo sobre lo del otro día». Aquí venía. «Lo del poder notarial. Entendemos que te asustó. Fue muy abrupto de nuestra parte». Verónica puso su mano sobre la mía. «Es que nos preocupamos mucho por usted, don Juan. A nuestra edad ya no queremos que estés solo, expuesto. Queremos cuidarte, papá, pero entendemos que quieras mantener tu independencia». Me recargué en la silla. «¿A dónde quieren llegar?» Esteban y Verónica se miraron. Ella asintió. «Llegamos a un acuerdo», dijo mi hijo. «Olvídalo de la residencia, olvídalo del poder notarial. Tú te quedas en tu casa, nosotros te visitamos seguido, te ayudamos con lo que necesites». Suena razonable. Pero... Verónica apretó mi mano. «Necesitamos pedirle un favor, un préstamo». Ahí estaba la verdad desnuda. «La constructora está pasando por un momento difícil», explicó Esteban. «Necesitamos capital para un proyecto grande. 500,000 pesos. Te los devolvemos en 6 meses con intereses. Papá, es la oportunidad de nuestra vida. 500,000 pesos. Más de lo que me habían robado. Más de lo que ya les había dado durante años. Más de lo que cualquier hijo debería pedirle a un padre de 74 años. No tengo 500,000 pesos», dije calmado. «Papá, sé que tienes ahorros. Sé que tu pensión...» «Mis ahorros se los gastaron ustedes». El silencio cayó como plomo. «¿Qué dijiste?», preguntó Verónica con voz peligrosamente suave. Saqué de mi bolsillo un sobre. Lo puse sobre la mesa, entre los platos sucios y las copas de vino a medias. 290,000 pesos, dije. Retiros no autorizados entre septiembre y marzo. Usaron mi tarjeta de débito que Esteban nunca me devolvió. Abrí el sobre. Saqué los estados de cuenta del banco. Los puse uno por uno sobre el mantel blanco. 3 de febrero, 20,000 pesos. 15 de febrero, 35,000. 2 de marzo, 40,000. ¿Sigo? Esteban estaba pálido. Verónica había soltado mi mano. Papá, yo te iba a devolver ese dinero. Te lo juro. ¿Cuándo? Cuando me internaran en la residencia Plenitud y vendieran mi casa de 3,600,000 pesos. Esto es un malentendido. No es un malentendido, es un robo. Me puse de pie. Y lo peor no es que me robaran el dinero. Lo peor es que me llamaron estorbo, que planearon venderme como ganado viejo, que calcularon mi muerte antes de que siquiera estuviera enfermo. Papá, por favor, pero hay algo que no calcularon. Saqué otro papel del bolsillo. El recibo de la transferencia bancaria. Lo puse sobre la mesa, como quien pone la carta ganadora en un juego de póker. El jueves transferí 1,250,000 pesos a un fideicomiso irrevocable a nombre de Daniela. Mi casa también está en ese fideicomiso, registrado ante notario, sellado, legal. Verónica tomó el papel, lo leyó. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a la furia pura. ¿Qué hiciste? Protegí lo que es mío. Y se lo dejé a quien realmente me quiere,
«Esa es nuestra herencia», gritó Esteban golpeando la mesa. «Eres mi padre, yo soy tu hijo, ese dinero me pertenece». Ese dinero era mío, y decidí dárselo a mi nieta. Ustedes ya tuvieron su parte. 290,000 pesos que robaron más los 500,000 que gasté en tu educación. Ya recibieron su herencia, en vida. Me dirigí hacia la puerta. Daniela me miraba desde la sala con los ojos brillantes, entre lágrimas y algo que parecía orgullo. «No puedes hacer esto», chilló Verónica. «Vamos a impugnarlo, vamos a demandarte». Me detuve en la puerta, me volteé. «Pueden intentarlo, pero tengo evaluaciones médicas que demuestran que estoy en pleno uso de mis facultades. Tengo testigos, tengo pruebas de su robo, tengo todo documentado porque fui contador durante 42 años, y los números nunca mienten». «¡Papá!». Esteban se acercó con los ojos rojos. «Por favor, somos familia. La familia no roba, la familia no traiciona. La familia no llama estorbo a quien les dio todo». Salí a la calle. El aire nocturno de Querétaro me recibió caliente pero limpio. Caminé hacia la avenida principal. Detrás de mí escuchaba gritos, cosas rompiéndose, el sonido de una familia desmoronándose. Tomé un taxi. Le di mi dirección. Durante el camino miré por la ventana las luces de la ciudad donde nací, donde me casé, donde trabajé, donde me robaron. Llegué a casa. Entré. Cerré la puerta con llave. Me senté en mi sillón. En el silencio absoluto de mi hogar, y en medio del silencio empezó mi paz. Los siguientes días fueron una sinfonía de silencio interrumpida solo por llamadas que no contesté y mensajes que no leí. Esteban llamó 37 veces el domingo. Verónica dejó 11 mensajes de voz que borré sin escuchar. El lunes apareció un abogado en mi puerta con una carta de intención de demanda por disposición indebida de patrimonio familiar. Le cerré la puerta en la cara, después de informarle que mi abogado era el licenciado Arturo Gómez y que ahí podía dirigir sus papeles inútiles. El martes, doña Mercedes y yo tomábamos café en mi cocina cuando escuchamos el escándalo. Verónica gritaba en la calle, parada frente a mi casa con un vestido arrugado que delataba que había dormido con él puesto. «¡Viejo miserable! ¡Nos dejaste sin nada! ¡Sin nada!». Mercedes se asomó por la ventana. «Está borracha. Está desesperada», corregí. «Todo ese dinero era nuestro. Lo necesitamos. Esteban va a perder el contrato de la constructora. Nos van a demandar». Ahí estaba la verdad completa. No solo querían mi dinero por avaricia, lo necesitaban porque habían hecho malos negocios, porque habían gastado lo que no tenían, porque habían contado con mi muerte o mi incompetencia para salvarlos. Verónica se fue después de 20 minutos de gritos que los vecinos presenciaron desde sus ventanas. Querétaro es pueblo chico. Para el miércoles todo el barrio sabía la historia. El jueves 9 de abril, 9 días después de mi última cena con ellos, Esteban apareció solo. Tocó suave, sin gritos, sin amenazas. «Papá», llamó con voz quebrada. «Por favor, solo quiero hablar». Algo en su tono me hizo abrir. Estaba demacrado, ojeras profundas, barba de 3 días, la camisa arrugada. No era el hijo exitoso que presumía logros, era un hombre de 41 años derrotado por sus propias decisiones. «¿Puedo pasar?». Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala. No le ofrecí café. «Fui al banco esta mañana», dijo mirando al suelo. «Nuestras cuentas están vacías». «Lo sé». Verónica revisó su cuenta de ahorros. «También vacía». «También lo sé». Levantó la vista. «Tú...». «El dinero que robaron era mío. Bloqueé mi tarjeta. Ustedes nunca tuvieron acceso real a mi pensión, solo a lo que había en la cuenta de ahorros. Y eso ya lo transferí al fideicomiso. Papá, vamos a perder la casa. Debemos 4 meses de renta.
La constructora nos demandó por incumplimiento. Necesitamos 150,000 pesos para el lunes o nos desalojan. ¿Y? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ayúdanos, por favor. Somos tu familia. La familia no roba, Esteban. Yo iba a devolvértelo, lo juro por mi madre. No uses el nombre de tu madre para tus mentiras. Me puse de pie. Lucía te crió para ser hombre de bien. Mirarte ahora le rompería el corazón. Papá, estoy desesperado. Yo también estuve desesperado cuando descubrí que mi único hijo me robó 290,000 pesos. Cuando los escuché planear venderme como ganado. Cuando me llamaron estorbo en mi propia casa. Fue Verónica. Ella me convenció. Ella dijo que era lo mejor. Tú firmaste los retiros, tú guardaste mi tarjeta, tú eres tan culpable como ella. Se tapó la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Lloraba con ese llanto de hombre que llega demasiado tarde. ¿Qué quieres que haga?, pregunté sin compasión. ¿Que te perdone, que te rescate otra vez? Quiero que me des otra oportunidad. Te di 74 años de oportunidades. Se acabaron. Entonces, dame una razón. Una sola razón para seguir intentando. Lo miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez fueron de un niño que me abrazaba cuando llegaba del trabajo, que me llamaba héroe cuando lo ayudaba con la tarea, que brillaban de orgullo el día que se graduó. Tu razón tiene 13 años y se llama Daniela. Ella es tu oportunidad de ser mejor, de enseñarle que los errores tienen consecuencias, pero que la dignidad se puede recuperar. Trabaja, paga tus deudas, enséñale a tu hija a ser honrada. Esa es tu única oportunidad. Se puso de pie, caminó hacia la puerta. ¿Y el dinero del fideicomiso? ¿Daniela lo recibirá cuando cumpla 25? ¿O cuando yo muera? Lo que pase primero. ¿Y si nosotros cambiamos? ¿Si demostramos que aprendimos? El fideicomiso es irrevocable, no hay vuelta atrás. Abrió la puerta. El sol de la tarde lo cegó por un segundo. Papá, dijo sin voltear. Lo siento, de verdad lo siento. Lo sé, pero eso no cambia nada. Se fue caminando despacio, con los hombros caídos, rumbo a un futuro que ya no incluía mi dinero ni mi casa. Lo vi alejarse por la calle Mariano Escobedo hasta que dobló la esquina y desapareció. Cerré la puerta. El silencio de mi casa me abrazó como viejo amigo. Fui a la cocina, me preparé un café, me senté junto a la ventana que daba al patio. El naranjo se mecía con una brisa tibia de abril. Saqué mi cuaderno de auditoría final. Repasé las tareas. 1. Cambiar testamento. Hecho 2. Crear fideicomiso para Daniela. Hecho 3. Recuperar documentos importantes. Hecho 4. Proteger pensión. Hecho todas cumplidas. Cerré el cuaderno. Lo guardé en el cajón de la cocina junto a las recetas de Lucía. Mi celular sonó. Era doña Mercedes. ¿Cómo estás? En paz. ¿Te buscan todavía? Ya no. Creo que finalmente entendieron. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Miré alrededor de mi casa, las paredes que construí, los muebles que compré, las fotografías que colgué, cada rincón lleno de 46 años de memoria y esfuerzo. Me siento libre, Mercedes, por primera vez en meses libre. Bien, eso es lo único que importa. Colgamos. Me terminé el café. Lavé la taza. La guardé en su lugar. Afuera, Querétaro vivía su tarde normal de jueves. Los niños jugaban en la calle, los perros ladraban, el vendedor de camotes silbaba su melodía nostálgica. Mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. No contesté, porque yo ya no atendía llamadas del pasado.